Bueno, entonces nos quedamos en el segmento anterior. Habíamos encontrado esta expresión para la conexión afín, ¿no? Anteriormente, si teníamos una carta U-Fi, ya saben, subconjunto abierto, homeomorfismo, habíamos definido los coeficientes de conexión, sigma mayúscula, lambda mu nu, de esta manera. Esto ya lo acabamos de ver, solamente que no había dicho cómo se llamaban. Hasta este momento se llaman coeficientes de conexión y están definidos así. Esta es la definición, ¿sí? Bueno, entonces habíamos calculado esta conexión. Ahora lo que queremos ver es, ay Dios mío, cómo transportar. Esto empezó hace la clase anterior, pero vamos a hacer el transporte paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una curva, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? Entonces, sea sigma de AB a mi variedad diferencial M, ¿sí? Entonces, yo voy a pedir que esta sigma esté definida en esta carta, ¿no? Al menos vamos a tener también un campo vectorial pues definido sobre M y definido al menos a lo largo de la curva sigma, ¿sí? Entonces necesitamos el vector tangente a esta curva. La curva sigma, ¿sí? Pues, ¿cuáles van a ser los valores de esta B? ¿Se acuerdan cómo lo habíamos definido? Hace mucho, cuando definimos los vectores como derivadas direccionales en la variedad diferencial M, ¿cómo habíamos puesto? ¿Cómo los habíamos definido? Esta es la coordenada. Acuérdense que dado este homeomorfismo phi, si un punto P está en la variedad diferencial, entonces phi de P era X mío, ¿no? Eran las coordenadas. Entonces, esta X mío es la coordenada debida al homeomorfismo phi. Y entonces depende, pues, de sigma de t, ¿sí? Pues evaluado. Bueno, aquí ya le puse sigma de t, entonces ya no le voy a poner que esté evaluado en sigma de t. Por E mu. Acuérdense que esta E mu es d de X mu. Ok. Entonces quiero recorrer, que este vector recorra paralelamente el vector tangente, que mi campo vectorial recorra paralelamente este vector tangente. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Pues lo voy a calcular así. Lo que quiero calcular es precisamente, o sea, mi transporte paralelo, quiero transportar paralelamente el vector,
Pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer así. Voy a transportar paralelamente mi vector dado por mi campo vectorial, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, por eso guardé esta expresión. Entonces esta X me salió bien chueca, pero es esta, es un campo vectorial. Entonces esto es lo que quiero calcular. A esto le voy a llamar transporte paralelo. Entonces me fijo en mi expresión de acá. Entonces pues voy a poner B mu, pero ¿quién es B mu? B mu, recuérdense, antes, previamente, lo había visto, lo evaluaba en una función, ¿no? Veía cómo cambiaba una función al recorrer una curva. Así había definido los vectores, pero aquí no tengo la función, ¿sí? Solamente tengo, este era como el B mu, ¿sí? En lo que habíamos visto antes, este era como el B mu. ¿Sí? Entonces, esto es B mu, entonces voy a poner, ya lo voy a borrar, nada más quería señalar que era. Entonces es de, es la coordenada, de X mu sigma de t por, aquí está el vector, pero el vector ¿quién es? El vector es el que me da el campo vectorial X, entonces es por dx, esta X es X campo vectorial, más, este es otra vez el campo vectorial, por mi coeficiente de conexión, lambda mu, el lambda. ¿Sí? Bien. Entonces voy a... ¿pero quién es esto? ¿Sí? ¿Cómo voy a...? Aquí esta es una derivada total porque solamente depende del tiempo. Aquí es una derivada parcial porque depende de todas las coordenadas. Pero aquí tengo de x mu, de t. Entonces esto es la derivada total de t de x el campo vectorial, ¿sí? Entonces voy a borrar esto y lo voy a escribir aquí arriba. Entonces, transporte paralelo. Transporte paralelo se da si esto es igual a 0. Entonces voy a reescribir esto. Entonces quedamos que esta es la derivada total de el campo vectorial lambda de t más de x mu de t por x mu
diga gamma, lambda, mu igual a 0. Esta es mi condición para transportar paralelamente un vector. ¿Sí? Entonces, ya quedó. Entonces, este vector es transportado paralelamente sobre la curva sigma, ¿sí? Porque esta B es el vector tangente a la curva sigma. Entonces, esto es el transporte paralelo. De X a lo largo de sigma, de la curva sigma de T. ¿Sí? Pues esas son ya sus componentes en coordenadas, ¿sí? Pero entonces queremos ver el concepto de la curva más recta posible dada una variedad diferencial, ¿no? Nosotros ya la equipamos con varias estructuras diferenciales, entonces ya tenemos el transporte paralelo a lo largo de una curva. Entonces vamos a llamar geodésica a transportar este vector B a lo largo de la curva sigma, ¿sí? Entonces buscamos transportar ahora a B. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular bueno, como ya sabemos cómo transportar paralelamente un vector con el vector tangente, pues solamente hay que sustituir. Entonces voy a reescribir esta expresión, pero en vez de x voy a poner el vector tangente, ¿sí? Entonces voy a poner a quien es igual a d de t de x, pero en vez de x, entonces esto es d de t de x, pero no es x, es b. ¿Y quién es b? Lo acabo de borrar, ¿no? b era d x coordenada de t más d esta es coordenada, esta se queda como está. Ahora pongo la coordenada del vector, pero el vector es el vector tangente, entonces el vector tangente aquí me queda de x u de t gamma lambda u igual a 0. O sea, me queda, y aquí nomás voy a poner que es la segunda derivada.
Esta es mi condición de una geodésica, ¿sí? La trayectoria, la curva más derechita en una variedad diferencial arbitraria. Entonces esta se llama geodésica. Curva geodésica. Que va a ser importante. Muy bien. Entonces, esta curva, sigma, esta es la condición para la geodésica, y la curva sigma de t es la curva geodésica. ¿Sí? Ok. Ya nada más una cosa rápido para terminar. Entonces, con todo esto que hemos visto, vemos, que es una derivación, ¿no? Por ejemplo, si esta es una derivación, entonces es muy natural pensar en la derivada covariante de una función para una función que pertenece al espacio de funciones continuas en la variedad diferencial. Pues, quienes, vamos, que dado lo que hemos visto, pues es natural pensar que la derivación es una derivada covariante, ¿no? Para este caso. Entonces, sí, consideramos que la conexión de f es precisamente la manera en que un vector actúa sobre una función. Entonces vamos a pensar en una de las condiciones que teníamos. ¿Qué habíamos considerado? Creo que era la condición, la condición 3, ¿no? ¿Qué era esto? Era acuérdense que la conexión era un mapa de dos espacios vectoriales a otro espacio vectorial, campos vectoriales a otro campo vectorial, y las condiciones que habíamos dado eran, definíamos así la conexión, ¿no? O sea, eran axiomas. Y uno de esos era era, creo, la tercera condición, ¿no? Sí. Bueno, pero dado que actúa como, bueno, ya me acordé, esta la habíamos puesto como XFY. Habíamos puesto esto como
X FY más F conexión XY. Entonces ya aquí, si XF conexión XF es esto lo reescribo así, ¿sí? Yo lo había definido de esta manera, pero el punto es que si y entonces lo que veo es que precisamente es una derivación, y entonces cómo va a actuar sobre productos tensoriales de tensores arbitrarios. Entonces, ¿cómo actúa esto sobre un tensor? Nada más le voy a poner un 1 aquí. Y un 2 acá. Pero estos pueden ser espacios tensoriales de cualquier tipo, ¿no? RQ, RS, PS, lo que sea. Entonces, como es una derivación, pues solamente voy a pedir que esto sea Bx T1 tensor T2 más T1 tensor conexión X T2. ¿Sí? Entonces, como la conexión X es una derivación, pues cuando actúa sobre el producto tensorial de precisamente tensores de rangos arbitrarios, actúa como una derivación, ¿sí? Entonces, hasta aquí quería llegar el día de hoy.